Buenas tardes, mi nombre es Fabián Martínez, magistrado auxiliar en el despacho del magistrado Alejandro Rameli Arteaga, quien me ha delegado para presidir esta audiencia del caso 03 denominado Asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, subcaso Meta. Siendo las 2 de la tarde y 5 minutos del día 20 de junio de 2024, instalo la diligencia de declaración jurada del testigo Pedro Ignacio Lozano Quinche. Esta audiencia se realiza en modalidad presencial, de la misma quedará un acta que les será compartida al cierre y que les solicito revisen y firmen debidamente. Se advierte a los asistentes que esta sesión está siendo grabada y hará parte del acervo probatorio objeto de contrastación del caso 03. El propósito es escuchar la declaración del señor Pedro Ignacio Lozano Quinche, quien fue integrante de la Fuerza Aérea de Colombia y en tal calidad hizo parte del Comando Aéreo de Combate número 2. El señor Lozano Quinche fue convocado mediante auto ARA 184 de 2024, proferido por la Sala de Reconocimiento. Esta diligencia contará con la participación del Ministerio Público, así como de la representación de víctimas. En el momento que corresponda, daré el uso de la palabra a ellos para que formulen preguntas al testigo. Antes de iniciar la sesión y para efectos del registro, procederemos con la presentación de quienes acuden a la diligencia. Señor Lozano, por favor, infórmenos su nombre completo y número de cédula. Pedro Ignacio Lozano Quinche, cédula 16.697.630 de Cali. Aunque en esta diligencia no se requiere la representación judicial por parte de un abogado, le pregunto, señor Lozano, si tiene un representante judicial que lo acompañe el día de hoy. Sí, señor. Pues tengo aquí al doctor Milton, que me acompaña en el día de hoy. Le concedo el uso de la palabra al abogado para que por favor se identifique. Su señoría, un cordial saludo, muy buena tarde para usted y para todos los presentes. Mi nombre es Milton Marino Mejía Alcalá. Yo me identifico con la cédula 79.913.097 de la ciudad de Bogotá. La tarjeta profesional es 122.805. Mi dirección de notificaciones es la carrera séptima número 3329, oficina 3 en la ciudad de Bogotá. Y mi celular es 316-758-7702. Muy amable. Muchas gracias. Ahora en un receso le pediremos sus documentos para hacer la verificación que corresponde e incluir los datos en el acta. Ok. Vamos a proceder para el reconocimiento de personería, como lo indica el Código General del Proceso, y le voy a preguntar en el registro, señor Lozano Quinche, si le confiere usted poder al abogado Mejía para que lo represente en esta actuación. Sí, señor, le doy todo mi poder. Y le pregunto al abogado Mejía si acepta el poder conferido por el señor Lozano Quinche. Sí, señor, acepto el poder conferido por el señor Pedro Ignacio Lozano Quinche. Se reconoce entonces personería jurídica al abogado para ejercer la representación del señor Pedro Ignacio Lozano Quinche en esta actuación. Le concedo ahora el uso de la palabra a la representación del Ministerio Público para que se identifique. Cordial saludo, señor magistrado, al testigo, a su defensa, a la representación de víctimas y a las víctimas que están presentes o verán indiferido esta diligencia. Comparece por parte de la Procuraduría General de la Nación, Viviana Ramírez Alfonso, adscrita a la Procuraduría Delegada con funciones de coordinación ante la JEP, designada para esta diligencia mediante la resolución número 053 del 17 de junio del presente año. Gracias. Muchas gracias. Le doy ahora el uso de la palabra a la representación de víctimas para el registro. Buenas tardes, señor magistrado. Quien les habla, Erika Paula Castrillón Peña, con cédula de ciudadanía 1096206722, tarjeta profesional 363198, actuando como abogada de la Asociación Víctimas de Crímenes del Estado Azorbín. Muchas gracias. Gracias. A continuación haré algunas precisiones relacionadas con el marco normativo de la presente declaración. De conformidad con los principios rectores de la Ley 1922 de 2018, en particular los principios de libertad probatoria y debido proceso, señalados en los artículos 27, 28 y 38 de esta norma, así como las normas de remisión
Esta diligencia se regirá por lo dispuesto en el artículo 266 y siguientes de la Ley 600 de 2000, alusivos al testimonio, por cuanto primero resulta ser la figura que más se ajusta a los principios rectores de la justicia transicional en esta etapa procesal, y segundo, la prueba testimonial allí regulada tiene vocación de permanencia y puede ser controvertida posteriormente por cualquiera de los sujetos procesales, garantizándose el derecho fundamental al debido proceso. La persona que sea llamada a rendir testimonio ante la Jurisdicción Especial para la Paz tiene el deber constitucional de colaborar con el buen funcionamiento de la Administración de Justicia, como lo señala el artículo 95, numeral séptimo de la Constitución. Esto se traduce en la obligación de rendir declaración y de actuar con el compromiso de no faltar a la verdad ante autoridades judiciales. La Corte Constitucional ha señalado que el deber de declarar emana del deber de solidaridad y colaboración con la justicia consagrado en la Constitución. Esto salvo los eventos de excepción a dicho deber regulados en el artículo 33 de la Constitución Política. Según el artículo 267 de la Ley 600 de 2000, me permito ponerle de presente que usted no está obligado a declarar contra sí mismo ni contra su cónyuge, compañera o compañero permanente o parientes dentro del 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad o 1º civil. También le advierto que tiene el derecho a renunciar a la garantía de no autoincriminación siempre y cuando se trate de una manifestación libre, consciente, voluntaria, debidamente informada y con el debido asesoramiento de su abogado defensor. Antes de tomar el juramento respectivo, debo de recordarle, como lo dispone el artículo 269 de la Ley 600, la importancia de que su testimonio sea veraz y detallado, so pena de las sanciones penales establecidas en el artículo 442 del Código Penal, que señala que quien en actuación judicial o administrativa bajo la gravedad del juramento ante autoridad competente falte a la verdad o la calle total o parcialmente, incurrirá en prisión de 6 a 12 años. Le pregunto entonces, señor Lozano Quinche, una vez puesta de presente la responsabilidad que emana del deber de declarar, si usted jura o promete decir la verdad en todo cuanto vaya a declarar ante esta sala. Sí, señor, lo juro. ¿Ha comprendido usted las características de su participación en esta diligencia? Sí, las he comprendido. Vamos a entrar ahora en el cuestionario previsto para la diligencia con unas preguntas de identificación personal. Infórmenos, por favor, su lugar y fecha de nacimiento. 30 de noviembre de 1962 en Bogotá. ¿Cuál es su estado civil? Casado. ¿Cuál es el nombre de su cónyuge? María Cristina Vélez Lopera. ¿Tiene usted hijos? 2 hijas. ¿Cuál es su nivel de estudios? ¿El mío? El suyo. Maestría. ¿Cuál es su situación laboral? Retirado ya de las fuerzas militares. ¿Tiene alguna actividad económica actualmente, aparte del...? Asesor en una compañía. Vamos a hacer ahora un recorrido por su trayectoria en la Fuerza Aérea, señor Lozano. Y para ello quiero empezar con una pregunta de carácter general. ¿Cuáles eran sus expectativas al vincularse a la Fuerza Aérea? Bueno, a la edad de 17 años, cuando uno empieza como a mirar cuál era el futuro, con 17 años estaba cursando el 6º de bachillerato en ese entonces. Mi objetivo era estudiar medicina, pero también poder ser piloto. Eran como las 2 alternativas. Me inscribí en ambas, pero pues se dio la de la Fuerza Aérea. ¿Y por qué? Porque durante mi niñez pues veía a mi padre era supervisor de la ESO colombiana, trabajaba en el aeropuerto del Dorado, tenía la responsabilidad de los tanqueos del combustible, de los aviones, y bueno, me llevaba allá y ese ambiente me llevó como también a pensar un poco en esa actividad. Es así que ya en el último año de bachillerato conozco ahí un amigo de mi padre que es un mayor de la Fuerza Aérea y me hace un recuento de lo que es la Fuerza Aérea y me motiva a entrar esa parte. Por eso quise entrar, me gusta la aviación, he amado siempre la profesión de volar y de poder servir. Me gusta mucho servir y gracias a esta profesión pues pude servir mucho porque me especialicé en aviones de transporte durante mi carrera y pude llegar a sitios apartados de la geografía llevando servicio a la comunidad.
¿En qué año ingresó a la Fuerza Aérea? 14 de enero de 1980. A la Escuela Militar A de la Aviación. Escuela Militar de Aviación, sí señor. Y en diciembre de ese año, el 7 de diciembre o 8 de diciembre de 1982, 3 años después, me graduó como subteniente de la Fuerza Aérea. Subteniente de especialidad piloto. Después de su grado como subteniente, háganos por favor el recorrido por las diferentes unidades en las que prestó sus servicios. De ser posible, indíquenos la fecha en la que llegó a esa unidad, la fecha en la que salió esa unidad y el cargo o la función que desempeñó. Bueno, vamos a ver si me acuerdo bien la tarea. Bueno, en diciembre de ese año del 1982 me graduó y soy destinado a la base, al Comando Aéreo de Combate número 2. Eso queda en Villavicencio, a 7 kilómetros de la capital, en la vereda Apiay. Allí soy destinado a hacer el curso de piloto de combate, piloto en el equipo T-33 de ese momento. Me graduó como a los 6 meses de ese curso, duró año y medio posterior siendo piloto de ese equipo y administrando algunos recursos de la unidad, lavandería y demás, era el jefe de ellos. Perdón, señor magistrado, ¿tengo que decir los jefes de ese momento? ¿Se nos recuerda? No, eso sí. Bueno, posterior a esa actividad, soy piloto allí y ya me trasladan para el Comando Aéreo de Transporte Militar, llegando en el 85 y hasta el 87, 2 años trabajé allí en el Comando Aéreo de Transporte Militar, volando aviones de transporte, y trabajé también en Satena. Iba en comisión en Satena volando otro avión de transporte, un avión pequeño de 10 sillas, y prestábamos comisiones en lugares apartados de la geografía, llevando desarrollo en esas regiones. Posterior a eso, a mediados del año 87, salgo trasladado de Catán, Comando Aéreo de Transporte, ya siendo piloto de C-47 de C-3, un avión ya más grande, de 30 pasajeros, y me trasladan en ese entonces Grupo Aéreo del Sur, lo que hoy es el Comando Aéreo de Combate número 6, con sede en con sede en Tres Esquinas, Caquetá. Eso queda como a 30 minutos de Florencia, Caquetá, para ubicación geográfica. Allí estoy hasta el año 92. Finales de ese año soy trasladado para Bogotá. Estuve un año en Satena, volando otro equipo, un Casa 212 de transporte. Posterior a ese año soy trasladado al Comando Aéreo de Mantenimiento, con sede en Madrid, Cundinamarca. Allí pues vuelo el C-47, sigo volando el C-47 y me desempeño también como jefe de seguridad aérea de la unidad. Esta es unidad de mantenimiento y encargada de llevar la logística y mantener el mantenimiento de algunos equipos de la fuerza. Posterior al año 95, ahí ya creo que termino el curso para capitán o para mayor, creo que ahí hago curso para mayor en la Fuerza Aérea, y en el año 95 me desplazo para la Escuela Militar de Aviación a ser instructor de vuelo, instructor de los nuevos pilotos de la Fuerza Aérea, siendo también el jefe de seguridad aérea de la unidad. Allí trabajo 2 años y medio hasta la mitad del año 97, y regreso nuevamente a Bogotá a volar el de copiloto de C-130 del Hércules, y el cargo administrativo es ser director del club de la FAC. Entonces allí me desempeño hasta el año 99. En el año 2000 soy llamado a hacer curso de Estado Mayor, curso para teniente coronel,
Y posterior, en el 2001 al 2002, más o menos, o primeros meses del 2003, me desempeño como jefe del Departamento de Seguridad Aérea de la Fuerza Aérea Colombiana. Ese es en el Comando Aéreo Comando Aéreo de la Fuerza. Perdón, Comando de la Fuerza Aérea. En el 2003 soy trasladado a la Escuela Militar de Aviación a desempeñar el cargo de comandante de grupo de combate. Entonces allí más o menos funjo allí como unos 8 meses en ese cargo. Posterior a ese traslado, nuevamente soy trasladado para el Comando Aéreo de Combate número 2 en el año 2004 y estoy allí 2004 y 2005 como segundo comandante de esa unidad. ¿De cuál, perdón? Del Comando Aéreo de Combate número 2, 2004-2005 con sede en Villavicencio. En el 2006 salgo a ser el director del Centro de Comando y Control de la Fuerza Aérea, aquí también en el Comando de la Fuerza Aérea. Ahí estuvo como 8 meses y en octubre más o menos salgo trasladado para Brasil a un cargo de agregado militar durante 1 año. A mi regreso, soy nombrado como comandante del Comando Aéreo de Combate número 6, con sede en Tres Esquinas, Caquetá. En el 2009 fui seleccionado para hacer el curso de altos estudios militares, curso de general. Terminado este año, todo ese año estudié y en el 2010 ejercí el cargo de jefe de la Jefatura de Inteligencia de la Fuerza Aérea, en el 2010. Como por unos 8 meses. A los 8 meses de estar allí, fui trasladado al Comando Conjunto de Operaciones Especiales y allí estuve como jefe de inteligencia hasta el 2012. En el 2013 fui nombrado como comandante del Comando Aéreo de Combate número 2 y estuve allí 2013 y 2014. En el 2015 regresé al Comando de la Fuerza Aérea y era el inspector general de la Fuerza. Y en el 2016 me nombraron como presidente de Satena, de la empresa estatal colombiana, y fungí allí hasta el 2019, hasta diciembre del 2019. Allí ya me retiré y esa fue toda mi historia en la Fuerza Aérea. No sé si está bien o necesita alguna aclaración. ¿En qué año ascendió a general? En el 2010. Diciembre del 2010. ¿Y en qué grado se retiró de la fuerza? De mayor general. ¿Cuál fue el último avión, la última aeronave que voló? De piloto instructor fui del equipo C-130 y eso fue, el último vuelo fue en el 2003, abril del 2003. Ya nos habló de su trayectoria en la fuerza, quisiera que nos complementara esa información con datos sobre los cursos que haya realizado en el periodo en el que estuvo activo en la fuerza, tanto cursos como piloto como cursos en otras actividades, especialidades, áreas de conocimiento. Bueno, pues hice los cursos correspondientes después de graduarse de uno de la Escuela Militar de Aviación. Para ostentar el grado de administrador aeronáutico teníamos que completar un pénsul académico que se completaba en el curso de teniente a capitán, que hacíamos 9 meses si no estoy mal. De subteniente a teniente no estudiábamos, ya de teniente a capitán sí hacíamos un curso de 9 meses, ahí completábamos una serie de materias, y ya en el curso de capitán a mayor
entonces si completábamos todo el pénsul, teníamos que hacer tesis y demás para ostentar el título de administrador aeronáutico, o sea que cuando ascendí a mayor, pues tuve ese título ya de administrador aeronáutico. Luego en el año que estudiamos de mayor a teniente coronel, que es cuando nos unimos con el Ejército y la Armada Nacional y conocemos la doctrina de cada una de las fuerzas para el trabajo conjunto posterior, que es cuando uno va a desempeñar cargos en donde tenemos que trabajar de manera conjunta con las otras fuerzas. Allí pues hicimos el curso y no sé si ahí, creo que sí, ahí nos valoraron eso como, ¿qué es lo que un posgrado es? Ya teníamos esto, entonces como posgrado en Defensa y Seguridad Nacional. Sí, algo así, sí, posgrado. Siempre fue encaminado en esa parte. Y ya en el curso de Altos Estudios Militares, entonces allí hice la maestría en Defensa y Seguridad Nacional, y allí también tiene la oportunidad de hacer un curso de Altos Estudios Gerenciales en INALDE, en La Sabana. Fueron como 4 meses aprendiendo a temas de gerencia y demás. Durante el curso de mayor recuerdo que hice también un curso virtual en Derechos Humanos con la Universidad de Bucaramanga. Esa fue de manera virtual y allí nos graduó. Hicimos también como eso es, no sé si es un diplomado en Derechos Humanos. Eso es como que me acuerde más o menos así en la parte grande, ¿no? Cursos ya en la Fuerza Aérea, pues curso de seguridad aérea, que yo a la final me especialicé en eso. Curso de seguridad aérea es enfocado todo a reducir la accidentalidad aérea como tal, ¿no? Prevenir accidentes e investigarlos si suceden. Entonces allí me especialicé con toda mi carrera, como les mencioné, siempre llegaba a las unidades y me destinaban a jefe de esos departamentos hasta llegar a liderar la jefatura de la seguridad aérea en la fuerza. ¿Qué más he estudiado? Bueno, seminarios muy cortos de 5 días en derechos humanos que siempre nos mantenían actualizándonos en el DICA, en todo este tema de protección y de cómo trabajar para la protección de las poblaciones y bueno, todas estas cosas. ¿Qué otros? No, creo que más o menos esos fueron mis cursos. Bueno, y los de vuelo, ¿no? Como tal, ¿no? Pues para volar un equipo tiene uno que hacer un curso, ir a simulador y demás, pero curso de instrumentos, pero eso es parte de la profesionalización de la especialidad en la fuerza. Si anoté bien en el resumen de lo que usted nos estaba contando sobre su carrera, en 2010 es nombrado usted en la jefatura de inteligencia de la Fuerza Aérea. Sí, señor. Y luego en el Comando Conjunto de Operaciones Especiales también como jefe de inteligencia. Sí, señor. ¿Había realizado usted previamente a esos nombramientos algún curso en el arma o en la especialidad de inteligencia? Curso como tal, no. Pero sí, cuando uno va adquiriendo estos cargos, pues uno se va empapando y se entera de lo que se debe hacer, ¿no? Además, en estos cargos, pues uno es de directivo, ¿no? Es de dirección. Uno no hace la inteligencia, ni va a buscar el informante, ni nada de esas cosas, sino lo que hice fue la dirección de esas jefaturas, ¿no? La recolección de la información para presentar blancos a la parte operativa que puedan dar a operaciones con buenos resultados, ¿no? En la jefatura de inteligencia, allí lo que trabajamos más que todo es la inteligencia técnica, la consecución de imágenes para las operaciones, imágenes satelitales, todo lo que conlleva a la parte técnica como tal, ¿no? Y que eso le presta gran apoyo a la inteligencia terrestre, por llamarlo así, que confluyen y se da
un buen paquete de inteligencia. Recordemos aquí que para hacer una operación es primordial tener la imagen del sitio, para allí hacer una evaluación muy clara de pues, que no vayan a haber daños colaterales, población civil cercana, indígenas, ¿cómo se llama esto? Comunidades indígenas allí, bueno, todo eso. Entonces, la labor que presta la Fuerza Aérea es muy importante en ese sentido. Esa inteligencia es la recolección de imágenes satelitares, el reconocimiento de los vuelos trayendo en filmaciones todo lo que lleva el área, ¿sí?, para el análisis y posterior presentar un paquete para una operación. El tema principal de la declaración que está prevista el día de hoy tiene que ver con su paso, como le mencionaba al inicio de la diligencia, Sí, por el señor. Comando Aéreo de Combate número 2. Entiendo que usted estuvo en dos momentos en el CACOM 2, uno a principios de los 80, más o menos. En tres momentos. 1983, luego tengo acá 2004-2005, sí, posteriormente cuando es designado como comandante del Sí, CACOM señor. 2. Sí, señor. Quisiera que nos concentráramos en el periodo en el que estuvo como segundo comandante, 2004-2005. Perfecto. Y esto, digamos, con una salvedad. Por la información que tenemos a nuestra disposición o como la recibimos, nos aparecían los registros que usted había sido comandante del Grupo Aéreo de Combate número 21. Quisiera preguntarle primero si usted en algún momento ejerció esa responsabilidad. Grupo de combate número 21 de Comando Aéreo de Combate número 2, ¿sí? Sí, señor, entiendo que ese es el único Grupo Es Aéreo que de no Combate recuerdo, 21. discúlpenme, pero es que no recuerdo si el 21 es, pero sí. El 21 es No, hasta donde sabemos el CACOM. nunca llegué a ser comandante de ese grupo. Yo fui comandante del grupo de combate de la Escuela Militar de Aviación. Hoy ya es CACON 7, ¿sí? Pero en ese momento era la Escuela Militar de Aviación, sí fui como por 8 meses o 7 meses comandante de grupo de combate. Pero de API no, de CACON 2 no. Cuéntenos, cuando llega al CACOM 2 en 2004, ¿qué conocía usted de esa unidad? Digamos que ya había cambiado, me imagino que había cambiado bastante entre 1983 y 2004. ¿Qué sabía usted del CACOM 2 cuando llegó a ser segundo comandante? Pues que era la unidad más operativa de la Fuerza Aérea, tenía una responsabilidad muy grande en las operaciones, más o menos un 36% de la geografía colombiana está bajo la responsabilidad del CACON 2 en términos de apoyo, ¿no? A las unidades y la protección a la población civil. Entonces era más o menos la mitad del departamento del Meta al sur y al norte del departamento del Caquetá. Entonces todo eso más o menos formaba una gran extensión. Situación muy compleja fue la que yo vi allí. Yo llegué en el 2004 y esa era una situación muy, muy difícil para el país, sitiada por las FARC. Estábamos casi que rodeados por ese grupo al margen de la ley. 2 años atrás habían asesinado al comandante de la división. Entonces imagínense, uno llega allá y dice uno, bueno, esto está como difícil la situación, prácticamente nos tenían ahí encerrados en la unidad, ¿no? Como tal. Entonces eso es como la percepción que se vivía en ese momento y pues eso era lo que conocía, pero sí, era una unidad muy operativa. Esa unidad trabajaba día y noche tratando de operar, tratando de llevar apoyo siempre a las fuerzas de superficie y protección a la población civil, porque como le digo, estaba bastante sitiada el país y en esa región más que nunca por las FARC. En el cargo al que usted llegó, segundo comandante del CACOM, ¿también hay un proceso de entrega y recepción del cargo? Sí, claro, claro. ¿Quién le entregó el cargo? Me entregó el cargo el coronel Cano,
que era era el que fungía como el segundo comandante en ese momento. No recuerdo el nombre del Cano, que ya en paz descanse, ¿no? Él falleció ya de una enfermedad posterior. ¿Cuáles son las funciones del segundo comandante en el Comando Aéreo de Combate número 2? Bueno, pues no me las sé todas, pero pues básicamente es el responsable de llevar, es el ordenador del gasto como tal. Empecemos por ahí, es el ordenador del gasto, es el encargado de toda la contratación como tal, es el responsable de que los recursos se cumplan en el tiempo que se hacen y que se deben de cumplir, las obras se realicen, eso por un lado. También es el encargado de la disciplina de la unidad como tal, ¿no? Entonces, pues ahí hay un comandante que da políticas en todo sentido, el comandante en ese momento era el encargado de las operaciones y el segundo comandante como de la disciplina y la organización de la unidad. Obviamente, pues trabajando de manera conjunta siempre. ¿Qué otra función? Velaba también por el bienestar general de la unidad. Y en la Fuerza Aérea o especial ahí en esa unidad, pues el bienestar que se genera es para un bien común, para todos los integrantes de esa ciudadela, porque usted sabe, es un comando aéreo grande que más o menos puede tener unas 2000 personas con las familias, los soldados y todas las personas que viven allí. Entonces es una labor que tiene y es muy importante generar el bienestar. ¿Y en qué se generaba el bienestar? Primero tener salud, o sea, allí teníamos un pequeño hospital con un nivel, no recuerdo si era 2, sí, teníamos ahí un nivel 2 de prestación de servicios, un colegio. Entonces, pues también para que el colegio funcionara bien y tuvieran ese bienestar las familias de no tener que desplazar los hijos hasta Villavicencio, sino que ahí mismo tuvieran la educación buena. En los clubes o casinos que llamamos nosotros comedores, pues prácticamente tener el bienestar, un comedor, una piscina, las cosas elementales mínimas para que las personas pudieran estar bien, sus familias bien, para que los pilotos, los técnicos pudieran desarrollar bien su trabajo allí, porque necesitábamos tenerlos bien concentrados, sabiendo que sus familias estaban en unas condiciones de bienestar buenas. Entonces esa era una labor muy importante que se tenía que trabajar de manera permanente, coordinando médicos, coordinando, como le digo, hasta profesores, mirando cómo hacer para que todo fuera a un buen nivel en toda la unidad. Y con los soldados, pues también obviamente la alimentación de los soldados, el bienestar de estos muchachos que llegaban a la fuerza y pues que no se volcaran después, sino hacerle un trabajo porque ¿qué pasaba? Todos estos soldados que salían, muchos soldados desafortunadamente pasaban a enfilar las listas allá de las FARC y demás. Entonces que el trabajo que hacíamos también nosotros era muy importante en que ellos aprendieran cosas útiles para posterior a su salida que les sirvieran, ¿no? Entonces trabajaban en las granjas o en otras actividades para que adquirieran otro trabajo, aprendieran otras cosas, no solamente el uso de las armas. Entonces eran varias tareas que se hacían, pero sí en sí la responsabilidad era mantener todo el control administrativo de la unidad. Yo tenía que velar porque no faltara nada para que las operaciones se hicieran. Entonces eso, y a través de la ley 80 el cumplimiento de la misma, ¿no? Que eso nos exigía la norma y la ley. Más o menos, creo, ¿no? Tener esas. En lo relacionado con las operaciones del comando aéreo, Sí. en particular en las misiones de aplicación de la fuerza, ¿cómo se relaciona el cargo del segundo comandante del Comando Aéreo de Combate número 2 con ese tipo de operaciones? Segundo comandante. Sí, señor. Bueno, me faltó una función, reemplazar al comandante cuando tenía que ausentarse, o sea, esa es una función del segundo comandante, pasar a ser comandante en el momento en que el comandante no pueda estar por una comisión o por sus descansos, lo que sea, que en ese entonces no habían descansos, se lo digo. Entonces pues fue muy poquita las
las veces que tuve que fungir como comandante. Pero discúlpeme, doctor, ¿cuál era la pregunta? ¿Cuál era la relación del cargo de segundo comandante okay, del CACOM con las operaciones, en particular las de sí, aplicación de la fuerza. Solamente mi responsabilidad era cuando fungía como comandante, cuando reemplazaba al comandante. De lo contrario, yo como segundo comandante sí no tenía que ver nada con las operaciones, no me podía meter allí, ¿no? Pues de todas maneras en las reuniones de Estado Mayor se comentaban, se hacía, podía uno opinar algo, claro, obviamente, pero pues la dirección y el comandante siempre estaba concentrado en ese tema, y yo me concentraba en lo que les acabé anteriormente de decir, de todas las funciones que tenía que cumplir, pues tenía trabajito por hacer. Pero una vez tenía yo el cargo de comandante, pues sí tenía que fungir y saber cómo hacer la tarea. Usted nos dice que no pasaba con mucha frecuencia, pero no sé si recuerda en cuántas oportunidades o por cuánto tiempo reemplazó al comandante en ese periodo. En esos 2 años, ¿cuántas veces pude estar de comandante? Uy, no, sería no podía, yo no puedo decir, puedo decirle 8 veces, como 4, pero sí no era una manera permanente, eso sí me queda claro, era pues, en el 2004, comandante casi, no, yo es que como le digo, eso era una situación muy compleja, en donde exigía vacaciones, ahí creo que no tuvimos muchas vacaciones, eso era trabajo permanente, pero sí, no podría decir, no recuerdo, pero sí, pues, no podría decir si 8, 4, 3 o 10, no podría dar un número, discúlpeme, doctor. Por lo que nos han indicado otros testigos en lo que hemos hablado en estos temas relacionados con el funcionamiento de la Fuerza Aérea, el comandante del Comando Aéreo de Combate es quien autoriza la realización de las operaciones, quien autoriza si se realiza una operación por parte del personal y de los equipos que están en el comando, en la base. Es la autoridad, sí señor. ¿Recuerda usted en los momentos que reemplazó al comandante en ese periodo 2004-2005 haber autorizado la realización de operaciones aéreas? Sí, yo creo que sí tuve que, porque con esa manera de operar, créame que no estoy seguro cuántas, pero sí tuve que comandar operaciones o dirigir o liderarlas, sí señor. Me adelanto un poco en algunos temas, pero para hacer precisiones sobre algo que quizá pueda cambiar el sentido de algunas preguntas. En esos periodos que usted estuvo como comandante del CACOM 2 reemplazando sí. al comandante, ¿recuerda haber autorizado operaciones de interdicción u operaciones de apoyo aéreo cercano? No sabría exactamente si fueron de interdicción o apoyo aéreo cercano, ¿no? Pensaría yo que más de apoyo aéreo cercano, o pues no sé exactamente. Ahí tendríamos que mirar en la estadística que lleva la Fuerza Aérea, ¿no? Para mirar exactamente cuántas me tocó liderar, pero realmente no puedo decirle, doctor, cuántas hice. No. Pero lo que sí le puedo decir es que todo estaba muy bien hecho para que el que le tocara cumplir esa misión la cumpliera y no existieran problemas. Entonces todo era basado desde la Constitución, después pasaba a una política de seguridad democrática, de allí se generaba un plan que me acuerde, ¿no? Plan de guerra patriota por parte del Comando General de las Fuerzas Militares. Eso, de acuerdo a todas esas órdenes que se daban allí, la Fuerza Aérea entonces generaba un plan de campaña también patriota, creo que se llamaba, y ya la unidad como tal, API, pues CACOM 2, perdón, generaba un plan de guerra o plan de campaña también, perdón, que le denominaba Pegaso. Entonces allí se explicaba muy bien la misión y los procedimientos, la inteligencia, las áreas a combatir, el enemigo, todo quedaba muy bien ahí escrito
y todo estaba pactado allí, las reglas de encuentro que deberían de tener los pilotos al hacer la operación, la protección del DICA, que eran los principios básicos del DICA que debíamos de cumplir. Bueno, todo estaba escrito allí, todo estaba allí. ¿Quién era el encargado de que eso se cumpliera? Pues obviamente el encargado era el comandante del grupo de combate, obviamente él con su lineamiento y todo su personal para que eso. Entonces el comandante que venía era supervisar que todo estuviera en regla, ¿sí? Que si alguien iba a solicitar, ¿quién era ese alguien? Pues la división, era a través de la división. Todos los apoyos que se necesitaban hacer para protección de la población civil de toda esa área, para proteger a la fuerza pública, todo se hacía a través del comandante de la división. Nosotros no recibíamos instrucciones de nadie más, o de la brigada de pronto, división y brigada, si no estoy mal. Y eso está contemplado en los manuales de Estado Mayor, en el manual conjunto, y todos los manuales que determinaban el trabajo conjunto, ahí estaba muy bien determinado. Entonces, las fuerzas de superficie, allá el pelotón, el batallón, lo que estaban en contacto, pues el que evaluaba era el comandante de la división con su equipo allá para ver si era necesario el apoyo aéreo. Una vez que ellos determinaban que era necesario el apoyo aéreo, pues ellos mandaban un requerimiento. Entonces, para hacer esa operación se completaban varias cosas. Entonces, un requerimiento donde nos especificaba la identificación del enemigo, quién era el enemigo, dónde estaba el enemigo, quién era exactamente, las coordenadas de localización de las tropas, para no ir a cometer errores, la manera del sistema de comunicación y frecuencia de las unidades en tierra, el indicativo de llamada. Entonces todo eso venía en un requerimiento para que nosotros, el piloto, llevara todo eso y se le diera rápidamente un briefing y poder tener eso allí. Yo recuerdo que, por ejemplo, para poder identificar, porque en los apoyos aéreos cercanos, pues era más rápido, en la aplicación de la fuerza en esto estratégico, pues era una misión planeada, con tiempo, con fotos, era con asesor jurídico, con todo lo enmarcado para hacer la operación. Pero en el apoyo aéreo cercano, que era inmediato, oiga, entramos en combate, pues nosotros ¿qué hacíamos? Preveíamos un poquito, unos días antes, haciendo reuniones con el ejército, donde nos contaban dónde estaban las tropas, más o menos, porque dónde estaba la ubicada, dónde estaba el enemigo y qué era lo que estaban haciendo las tropas allí en búsqueda de mantener la paz en la zona, y que podía haber contactos. Entonces ya nosotros con esa información la teníamos lista, nuestro personal de inteligencia interactuaba con los de la inteligencia allá, y cosa que cuando existía el apoyo pues era más rápido, más expedito, pero eso permitía que pudiéramos sacar el avión en 30 minutos con una información al piloto, ¿sí? Que el piloto ya sabía que tenía que cumplir esa misión y que tenía también unas tareas por hacer. Eso más o menos es lo que, eso, entonces, como le digo, eso estaba tan organizado y demás. Y además también teníamos unas reglas de encuentro, en donde el piloto tenía muy claro que solo podía disparar cuando el objetivo militar que se debía abatir estuviera en el sistema de armas, ¿sí? En la puntería, en la mira y eso. Solo puede salir a vuelo si traigo clara la misión y el objetivo de la misión y el nivel de autorización para la utilización de las armas. La otra regla era, ante la agresión actual o inmediata se podrá hacer uso de las armas en defensa propia, de terceros, poblaciones o unidades de la fuerza pública. Y otra regla era, solo se puede disparar a una aeronave en el aire o en tierra si he recibido la autorización correspondiente. Entonces, con base en eso, los pilotos tenían muy claro, uno podía sacar a esa operación y estábamos muy tranquilos de que todo estaba en la norma, en la regla, todo estaba enmarcado en no ir a hacer daño, porque todo eso está enmarcado en los derechos humanos, en el DICA, en mirar si había población, pues eso ahí no podíamos hacer nada. Primaba la seguridad de la población, pero muchas veces también el ataque servía para que esta guerrilla no atacara a esas poblaciones y las volvieran nada.
Para esa identificación de blancos, yo me acuerdo, o sea, porque una cosa es acá, la tropa está en el área y llega el avión o el helicóptero a apoyar, pero la identificación ahí no era tan fácil, porque una cosa es el área, a veces son selváticas las zonas, no encuentran los sitios bien señalados. Entonces, ¿qué es lo que hicimos, doctor? Viendo que no era fácil porque pues por el radio nos decían a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, pues eso era muy complejo en el aire saber cuál era arriba, abajo con base en lo que estaba allá abajo. Entonces hicimos unos cursos de señaladores de objetivos militares terrestres y les enseñábamos y los graduábamos con diploma y todo eso porque era algo serio, era algo importante para tener éxito en nuestras misiones, en las operaciones, que el apoyo aéreo cercano realmente sí se cumpliera como debía ser. Entonces ya era mucho más fácil llegar y normalmente teníamos un señalador en cada una de esas patrullas, sí, eran sargentos, eran personal que se preparaba para eso. Entonces ya llegaban y era mucho más fácil poder hacer uso de las armas y ser más eficientes en ese tema. No sé si le queda claro o tiene más. Sí, pero como entenderá tengo también algunas preguntas al respecto. En primer lugar, me llamó la atención esta reunión previa que usted nos dijo que se podía tener unos días antes cuando se realizaban operaciones de apoyo aéreo cercano con personas del ejército. Lo que le preguntaría ahí serían dos cosas. En primer lugar, si usted como segundo comandante participaba en esas reuniones y quién participaba por parte del ejército. No, yo como segundo comandante nunca participé de esas reuniones. Cuando fungí como comandante encargado y si se daba, no era que era una reunión, tratamos de hacerla una vez a la semana, tal vez, sí, donde nos reuníamos, como le digo, entre la división y el CACON, ¿no? Y la división traía al personal ahí encargado de ese tema. Entonces lo que hacíamos era como estar empapados de cómo estaba la situación para poder hacer unos apoyos más eficientes. Pero yo como segundo comandante no era mi labor, solamente era cuando quedaba de comandante y si en esos días de reemplazo, como le digo, eran muy poquitos días, no, nunca estuve más de, que yo recuerde, más de 6 días seguidos, ¿sí? Entonces pueda que en ese tiempo pues no la citaban o ya la habían hecho, pero normalmente a esa reunión ¿quién iba? El comandante de la unidad, que era el jefe de operación, el comandante del grupo de combate y el jefe de inteligencia, esas 3 personas. Voy a retomar el tema del que empezamos a hablar de estos últimos puntos, relacionado general con el cargo, con cómo recibió el cargo de segundo comandante. ¿Qué información en particular recuerda de los grupos armados o los agentes generadores de violencia o las amenazas recuerda haber recibido? Pues el cargo lo recibí más enfocado a todo el tema que ya le mencioné, ¿no? La parte administrativa como tal. Un briefing general del área, pues no recuerdo haber recibido, no recuerdo, seguramente que ya posterior a eso en algunas reuniones pues ya me fui enterando de la situación. Pero el cargo como tal, como es totalmente administrativo, pues mi preocupación y la que me entregaba era que supiera bien lo de los contratos, la plata, la salida, todas esas cosas, ¿no? Pero que como no era mi responsabilidad la parte operacional, pues que yo recuerde no hubo así una entrega formal de los grupos al margen de la ley y eso. Lo que pasa es como ya empieza uno a trabajar y obviamente en las reuniones de Estado Mayor, que eso es cada semana se hace, entonces pues ahí se va empezando a hablar, el comandante empieza a hablar, mire que tengamos eso, que las operaciones, que contra el frente de tal, 44, 57, entonces ya uno empieza a entender y a conocer
más la situación, y obviamente pues también yo me preocupaba por saber y conocer, pero sí, era sitiada toda la zona. Romaña hacía retenes ahí al entrar al aeropuerto. El mono Gojoy pues atacaba todo, era bastante compleja la situación. Esta última parte de la respuesta me sirve para retomar otro punto que quería con mi pregunta inicial. Para los años 2003, 2004, quizá poco menos en 2005, además de la acción de la guerrilla de las FARC, existía también presencia en el departamento del Meta y en otros departamentos del área de responsabilidad del CACOM-2 de estructuras paramilitares, en particular dos: el bloque Centauros y las autodefensas campesinas del Casanare. ¿Recuerda usted haber visto información sobre esas estructuras en la información de comando o el ambiente operacional que revisó cuando recibió el cargo de segundo comandante? No, como le digo, es que cuando recibí el cargo de segundo comandante no recibí información de inteligencia como tal. Eso sí, creo no equivocarme, ¿no? Pero en eso no, porque como le insisto una vez más, doctor, era un cargo administrativo y pues que no necesitaba era empaparme de muchas otras cosas a las cuales sí tenía que ponerle como el ojo allí, y el que me entregaba necesitaba también que yo quedara enterado de eso. La parte ya de la información de inteligencia del enemigo como tal, pues fui como adquiriéndolo poco a poco. Que usted me diga, perdón, la pregunta es si para mi cargo me dijeron, oiga, aquí el link que tantas, como le digo, no hubo información como tal de eso, ¿no? Bueno, no recuerdo exactamente si la hubo. ¿Qué grupos al margen de la ley? Pues grupos armados organizados, eran las FARC, el ELN y las autodefensas, o llamadas, sí, autodefensas, en ese entonces era como las que se conocían, autodefensas de Colombia, eso, sí, pero yo no estaba enterado de cuáles ni de esas que usted nombra, no, yo no tenía conocimiento en ese momento de eso. Le pregunto esto porque, digamos, la situación de orden público, en particular en el departamento del Meta, en el departamento del Casanare, sin querer decir que en otros departamentos no fuera complicada, pero en el Meta y el Casanare era particularmente difícil por la confluencia de diferentes actores armados. Correcto. La guerrilla por un lado, pero también los grupos paramilitares. Y en particular en ese periodo que le estoy señalando, el año 2004, finales de 2003, año 2004, había una confrontación abierta entre grupos paramilitares que tuvo una afectación muy importante a la población civil. Es decir, eran estructuras paramilitares que se estaban, entre comillas, haciendo la guerra entre ellos, y que en esa confrontación armada que tenían, afectaron también enormemente a la población civil. Por eso me llama la atención que, digamos, una presencia armada tan importante como la que tenían los grupos de autodefensa en el Meta y en el Casanare no hubiera sido, digamos, materia del ambiente operacional que conocía usted como segundo comandante. Le pregunto si recuerda, en desarrollo de sus funciones, bien sea como segundo comandante o como comandante encargado, que se hayan adelantado operaciones dirigidas contra grupos paramilitares. No recuerdo ahorita, yo no sabría saber exactamente qué operaciones se hicieron, no podría decirle, doctor, exactamente, no recuerdo. ¿Y recuerda, en términos más generales, haber escuchado en esa época de la guerra entre centauros y casanareños? No. ¿O centauros y buitragueños? No, yo soy muy sincero y no, en ese momento yo no. Dejo claro aquí que pues mi misión era, como le digo, las que dije, era una responsabilidad muy grande, o sea, yo era concentrado en, como le digo, en el bienestar, en que esa unidad funcionara. Usted sabe, la contratación de Ley 80, eso era terrible y complicada para comprar un tornillo. Entonces,
para que eso funcionara, pues me llevaba bastante tiempo. Entonces, no, y como le digo, allá la Fuerza Aérea organizó, y bueno, las fuerzas militares unos se dedican a la administración y otros como decir, a la guerra, a las operaciones, ¿no? Le llamábamos así. Entonces, por eso, pues, pudo que eso existiera, pero yo nunca estuve inmerso en eso. Retomo otro tema que abordó usted en alguna de sus respuestas. Usted nos decía que cuando se iba a realizar una operación, especialmente de apoyo aéreo cercano, se recibía el requerimiento a través de la división principalmente y luego recordó usted la brigada. Asumo, pero le pregunto si es correcto lo que estoy asumiendo, que es la brigada séptima. Sí. No estoy seguro si la brigada también, doctor, yo por eso digo, estoy seguro que es el comandante de la división era el que tenía que hacer el requerimiento. Lo que no estoy seguro es si también podía hacerlo en llegado el caso el comandante de la brigada, pero sí lo seguro es que era a través de la división y creo que eso era todo, se canalizaba a través de la división. ¿Recuerda o sabe a través de quién en la división o qué cargo, quién se encargaba de hacer esos requerimientos al CACOM? El comandante de la división. Directamente el comandante de la división. El comandante de la división firmaba un requerimiento. Me interesa saber, digamos, el canal de comunicación, ¿cómo era? El canal oficial, eso lo llevaba, el requerimiento lo llevaba firmado en estafeta, pasaba de la división al CACOM o llegaba a un radiograma. Espera, a ver si me acuerdo porque... No, eso era a través... el CACOM 2 tenía un centro de comando y control. Centro de comando y control que allí se organizaba, como le digo, allí estaba la inteligencia, estaba la meteorología, estaba el jefe de coordinador de las operaciones, todo era centralizado allí. En el ejército también tenía un centro de comando, no sé qué nombre tiene el ejército, no me recuerdo, si comunicación, entonces ellos allá a través de eso comunicaban y enviaban el requerimiento a través de esos dos centros, o sea, centro a centro, pero venía el requerimiento firmado con el comandante de la división. Otras personas que han prestado sus servicios en el CACOM 2 también nos han dicho que los requerimientos podían venir de la brigada, digamos en similar sentido a lo que usted nos está indicando. Pero me llama la atención también que usualmente se refieren a la séptima brigada. Sí, séptima brigada. Nosotros trabajamos allá con la cuarta división y la séptima brigada. Sin embargo, la cuarta división tiene más brigadas, no solamente la séptima. La cuarta división tiene la brigada 16, no sé si en ese momento estaba activa la brigada 22, probablemente sí, la brigada 28, casi que una encargada de cada departamento. Ajá. Y mi pregunta es, en dos sentidos. Primero, si recuerdo haber escuchado de requerimientos de otras brigadas distintas a la brigada séptima. No recuerdo. Yo lo que hago aquí recordando es porque la brigada séptima quedaba ahí, éramos los vecinos con la división. Entonces la división, la brigada y CACOM 2, era una talanquera la que los dividía. Entonces, de pronto por la cercanía, los contactos, seguramente era eso, pero yo sí, las otras brigadas que recuerde, no, era a través de la división, o sea, todo se centralizaba allá. Por eso digo yo que pues en pocas ocasiones tal vez cuando el comandante de la división no estaba o algo así, donde el general de la brigada era mucho más antiguo del coronel que reemplazaba al general, algo así, entonces pues era más fácil que la brigada 7 ahí, no sé, algo así, pero el deber ser era a través de la división. Otro tema que usted abordó que me interesa precisar es ese curso de señaladores terrestres. ¿Desde cuándo existe ese curso? ¿A quién se le imparte? ¿Cada cuánto se imparte? Bueno, fechas, pues no, pero yo hablo del 2004 y 2005, que yo ya estaba allí y que eso no sé si empezó como en el 2002 o 2003, no podría estar seguro, pero sí en el 2004 ya existía. Sí, entonces, que cada cuánto hacían, no, pues era como a criterio, a necesidad, pues normalmente estos
estas patrullas, ¿cómo se llamará? Pelotones que prestan la seguridad del ejército, pues tienen su tiempo de trabajo en el área, 1 o 2 años, a los 2 años, no sabría exactamente, sino cuando ya no tenían la capacidad de señaladores, pues solicitaban que la Fuerza Aérea los capacitara al nuevo grupo que llegaba, algo así como en las rotaciones, en los traslados y demás. Pero no podría decir exactamente cada cuánto, porque no recuerdo, pero sí lo que yo sí recuerdo es que vimos la necesidad de dar cursos para que nos entendiéramos desde el aire y poder señalar muy bien en la tierra para ser eficientes en la aplicación de la fuerza. Entiendo muy bien la necesidad y la importancia del señalador terrestre, que alguien pudiera dar las indicaciones a los pilotos de las aeronaves. Pero justamente por eso mi pregunta es qué tan difundido estaba, es decir, ¿a cuántas personas aproximadamente se les había dado esa capacitación? Pues ¿O cuántos eso se pelotones? volvió, no podría, doctor, decirle a 200, 300, 400, no, pero sí le puedo decir es que eso se volvió como rutinario en la operación, o sea, conseguir que cada patrulla tuviera su señalador, porque era clave para la operación. Entonces, pues se volvió como constancia y que las patrullas tuvieran siempre ese señalador, como decir, tener el comandante. Las patrullas tienen que tener un comandante, entonces también tener el señalador, más o menos así, se volvió constante la operación con ellos. Si una patrulla no tenía señalador, ¿igual se le podía prestar apoyo aéreo cercano? Sí, claro, sí, porque pues decir que en todas estaban, pues también sería yo creo que aquí mentiroso. Pero se dificultaba, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos? Lance el humo, era el famoso humo, entonces una granada, entonces ya está identificado, entonces al frente, al norte, más o menos, ¿no? También se podía apoyar, sí señor. ¿Quién escogía a quienes participaban en esos cursos de señaladores terrestres? No, ejército. Personal de ejército mandaban los candidatos y aquí en la Fuerza Aérea, pues en la Fuerza Aérea se les daba la instrucción. ¿Cuánto duraba esa instrucción? O iban. Ay, Dios. No sé si una semana, pero no era tampoco tan largo, eran cursos de máximo 5 días, una semana. No recuerdo exactamente, pero no era que eran los meses estudiando eso, no, tampoco era tan complejo. Quisiera saber si en lo que usted recuerda la Fuerza Aérea hacía algún filtro de las personas que iban a esos cursos, es decir, si verificaba quiénes eran, no dejaba algún registro. No, creo que no, hasta donde yo sé, no, respetábamos pues la selección que hacía el ejército. Es más, si no estoy mal, nosotros íbamos allá a las unidades, porque era más fácil desplazar a 2 instructores y no a 20 o a 30 personas, entonces íbamos al sitio, si no estoy errado, por eso discúlpeme, pero no puedo ser certero en eso. No puedo decir es que iban en el comando y allá hacían el curso, no, pero sí creo yo aquí que me acuerde, era que mandábamos, porque todo era como la facilidad de hacer las cosas y ser más eficientes, siempre buscamos eso. ¿Quién impartía el curso? ¿Quién impartía el curso? La Fuerza Aérea Colombiana a través del grupo de educación aeronáutica. Nosotros teníamos un grupo porque la Fuerza Aérea, la base aérea, perdóneme, no solo era una base operativa, sino una base de instrucción de pilotos de combate. Como le dije yo, cuando me gradué, y eso toda la vida ha sido así, uno vaya a hacer su experiencia como piloto de combate y ganar ese era el curso que uno recibía. Entonces eso manteníamos las operaciones, pero también manteníamos el entrenamiento permanente a los nuevos pilotos. Y así mismo esos nuevos pilotos se iban graduando y pasaban a volar los aviones para ir a las operaciones. Entonces era como un ciclaje allí. Ese grupo era encargado de toda la instrucción, entonces ellos eran los encargados de dirigir y de programar y de coordinar para que esos cursos se dieran. ¿El segundo comandante en el CACOM tenía alguna responsabilidad en el proceso de planeación de las operaciones? No, señor.
¿En el proceso de ejecución de las operaciones? No, no, tampoco. ¿En el proceso posterior a las operaciones? No, no, nada, nada, nada. Segundo comandante no tenía que ver nada con las operaciones. ¿Cómo era su relación con el comandante del CACOM? Excelente, es una coordinación de trabajo en equipo. Tuve 2 generales. Yo era un teniente coronel en el 2004, ya en el 2000, perdón, ¿cuándo fue que llegué yo? Sí, 2004-2005. En el 2004 era teniente coronel y mi general Parga, brigadier general, excelentes relaciones. Ya en el 2004 igualmente con el general Ulloa, 2005, perdón, con el general Ulloa. Entonces, muy buenas relaciones, porque realmente se necesita el trabajo en equipo ahí de las 2 personas. Eso es como si usted peleara, si existieran problemas, es como en la familia, exactamente igual. Si el papá y la mamá pelean, pues los hijos se escarrean. Entonces allí también en esa unidad, si el papá si el primero y el segundo están peleando, pues eso se volvió una locura las unidades. Teníamos que ser muy consecuentes y obviamente yo como segundo comandante pues yo no iba a pelear con mi comandante, sino tratar de trabajar, de sacar adelante. Teníamos una misión muy importante y lo que menos queríamos era discutir y nada de eso, ¿no? Cada uno sus puntos de vista cuando eso, pero como le digo, esto es que era el trabajo tan independiente, usted allá y yo acá, y en las reuniones pues ahí nos hablábamos un poquito, pero eran 2 cargos muy diferentes, pero las relaciones siempre muy buenas, muy bien, me fue muy bien con esos 2 grandes comandantes. Precisamente sobre esto que mencionaba al final de su respuesta era lo que quería preguntar, y es, ¿en qué medida usted le consultaba al comandante sobre los asuntos de su responsabilidad, los asuntos administrativos, y viceversa? ¿En qué medida el comandante del CACOM se apoyaba en usted para algún tipo de asesoría o recomendación en materia operacional? Ok, en las reuniones de Estado Mayor, más o menos creo que ahí era donde nos mezclábamos todos, porque en esa reunión de Estado Mayor está todo el Estado Mayor, está personal, está contratación, está financiera, está el grupo de combate, está inteligencia y está todo. Entonces cada uno tenía en su momento la manera de participar y exponer las necesidades que tenían. Entonces, si contratación, entonces cuando le daban la palabra, el líder como tal, el comandante empezaba a dar la palabra a todos, y ahí pues confluían de temas administrativos que se enteraba el comandante y temas operacionales que se enteraba el segundo comandante. Nos enterábamos de esa manera y si ya había algo especial pues ya lo hacíamos en privado o con el equipo, ¿no? Entonces ya, oiga, la contratación se nos está complicando en tal cosa, entonces es el momento de que el comandante sepa, ¿sí? Si las cosas iban funcionando normal, pues y como le digo, era un trabajo tan arduo que cada uno tenía que hacer que pues no había tiempo tampoco de estar ahí en reunitis para contarle las cosas, sino las cosas especiales, ¿no? O problemas ya grandes que se estaban saliendo de las manos de mi capacidad, entonces necesitaba el apoyo de él, por decir algo. Entonces, o en lo operacional, pues él me comentaba alguna cosa, pero no así no gran cosa tampoco, que yo recuerde. Estoy hablando muy cerca. ¿Era posible en el funcionamiento del CACOM 2 que aeronaves o equipos que estaban asignados a otros comandos aéreos realizaran operaciones en el área de responsabilidad del CACOM 2 sin que el CACOM 2 supiera, se enterara? Por ejemplo, que saliera una aeronave del CACOM 6 en Tres Esquinas y realizara una operación, no sé, en Guaviare, en Meta, sin que el CACOM 2 se enterara. Ah, sí, normal. Sí, cada comando tenía su forma de operar, su autonomía como tal. Nosotros tenemos un centro de comando y control en Bogotá. Es como el papá de todos ahí.
Entonces, él sí estaba enterado de todas las operaciones, porque usted también tiene que entender que en esto de las operaciones eran tan delicada la inteligencia y demás que a veces se tenían que hacer con el máximo secreto posible para que fueran eficientes, la compartimentación de la misma. Entonces, pero el Centro de Comando y Control de la Fuerza Aérea sí estaba enterado de todo porque él le tenía que responder al comandante de la fuerza. Entonces allí, si alguna operación de interdicción se iba a hacer, el comandante de la fuerza pues era el único que autorizaba el lanzamiento de bombas, por ahí empezar. Entonces, si salía de Tres Esquinas a áreas cercanas, por ahí pues el SECOFA le podía suministrar información de seguridad, de que no hayan más aviones por ahí de nosotros, del CACON 2 y demás, era coordinado, pero no había necesidad de que yo supiera, si no era necesario. De pronto, si era necesario que el comandante supiera, ¿para qué? ¿Por qué? Porque es que después del bombardeo se necesitaba o pudiera haber otros problemas más, o apoyos aéreos cercanos y todo, donde el comandante del CACON 2 debería estar enterado para que alistara aeronaves. Entonces ahí en ese momento sí puede haber coordinación, pero si la pregunta es que era necesaria, no era necesario conocer de todo, pero sí el Centro de Comando y Control de la Fuerza Aérea sí tenía el conocimiento de todo lo que pasaba en la Fuerza Aérea, en sus operaciones y áreas de responsabilidad. Entonces, ¿era posible en ese momento, 2004-2005, por ejemplo, que desde Bogotá se autorizara una operación sin que en el área de responsabilidad, digamos en el departamento del Meta, sin que se enterara el CACOM 2? Si ya era jurisdicción del CACON 2, pues, si era una cosa súper secreta y que pues seguramente que sí, no puedo estar aquí diciendo que es que eso era prohibido, ¿no? Pero en esos momentos, 2004, 2005, pues, de pronto, seguramente que sí, no estaría seguro de eso. Aquí es importante también saber que el CACON 2 era una base de recuperación también. Si usted iba a hacer una operación más distante de CACON 2, pues iban a llegar los aviones con un poco combustible, o muchas veces no podían regresar. Digamos que la mandaron de Cali, la operación, por lo que usted me pregunta, doctor, no sé si sería la pregunta. Entonces a un área cercana ya el regreso se le tornaba complejo, entonces tenía que recuperar en la base de Apiay para evitar accidentes. Entonces seguramente en esas condiciones sí tenían que informarle al comandante, no a nadie más, al comandante, si era muy secreta y todo eso, pero el comandante como tal sí debía tener conocimiento de eso. Como le digo, pues yo en ese tema de las operaciones en ese entonces no estaba permanentemente empapado, lo que puedo cometer aquí errores al contestar estas preguntas, pero la lógica y lo que me lleva a cómo trabajábamos sí puede ser así. En cuanto a los equipos con los que contaba el CACOM 2, en ese momento que usted era segundo comandante, ¿usted tenía más o menos una idea de cuántos y cuáles equipos eran? Sí, nosotros contábamos con OV-10. ¿Sí podría decirnos, aunque sea de manera aproximada, cuántos? Que recuerdo eran creo que 4 aviones OV-10 en ese entonces. Pero lo que no estoy seguro ahorita era si nos los repartíamos con Yopal, no podría estar seguro si estaban 2 ahí y en el Yopal, que en ese momento, es que no recuerdo muy bien si para esa época ya Yopal se creó el grupo aéreo de Yopal, que es ahí en el Casanare, y como esas son bases, son grupos pequeños que necesitan ese apoyo de comandos aéreos, entonces distribuían o prestaban equipos. Por decir algo, el Comando Aéreo de Combate número 6 en Tres Esquinas, pues no tenía aviones de combate. Para que ellos operaran, CACON 2 le enviaba un elemento de 2 aviones y permanecían allá en comisión para las operaciones que el comandante de CACON 6 pudiera desarrollar y ser autónomo en ese sentido.
Entonces era comandante de esos de elemento, pero administrativamente y disciplinariamente esos pilotos eran por parte de CACON 2, ¿no? Es más o menos eso. Entonces teníamos para operar en ese entonces, que yo recuerde más o menos, creo que estaba el OB-10 con 4 unidades, T-27, que hacían de instrucción y también prestaban apoyo en lanzamiento de armamento, el AC-47, que era usado en apoyo aéreo cercano más que todo, o en sobrevuelos, o en reconocimientos, en reconocer el área y traer la filmación para la operación. Bueno, que recuerde esos, ¿qué más? Los arpías, helicópteros arpías para la escolta aérea de los helicópteros del ejército. No contábamos con más ahí en la unidad. Hay un helicóptero para la evacuación de aeromédica o CISAR, si se necesitaba. ¿En su condición de segundo comandante hacía algún tipo de coordinaciones o gestiones con otras agencias como DAS o Fiscalía? No. ¿No tiene usted ninguna relación con ellos? No, de segundo comandante no. Le pregunto esto porque quisiera saber en los casos en los que, por ejemplo, se necesitaba transportar o se requería que transportaran a personal de fiscalía para atender alguna diligencia judicial como un levantamiento de un cuerpo. Quisiera saber si usted tenía realizado alguna gestión para ello. No, absolutamente no. Todo eso se hacía a través del comandante, ¿no? Todo era a través de la parte del comandante con su operación, él dirigía esa parte. ¿Recuerda usted en este momento alguna operación de apoyo aéreo cercano que haya conocido en la que se hayan realizado entregas de armamento, perdón? Bueno. No, doctor, pues que recuerde que se haya hecho apoyo aéreo cercano, operaciones como tal, específica. No recuerdo ahorita cuáles son específicamente alguna. Quisiera preguntarle en este momento a la representante del Ministerio Público si tiene alguna pregunta para el testigo. No le escuchamos. ¿Me escucha mejor ahí? Sí, señora. Gracias, señor magistrado. Disculpe. Sí, quisiera hacerle algunas preguntas rápidas, un poco en el seguimiento del interrogatorio que se fue desarrollando. Señor Lozano, buenas tardes. Le habla Viviana Ramírez. Gracias por su comparecencia a esta diligencia. Usted nos tocó las reglas de encuentro, usted las refirió. Y usted habló un poco de la importancia que tenían y que estaban escritas normalmente cuando les invitaban o eran convocados para una operación específica. Quisiera preguntarle si había alguna de esas reglas de encuentro que tuviera mayor énfasis o que fuera muy importante o que resaltara mucho en estas operaciones de aviación militar. Doctora, buenas tardes. Bueno, no, eran, que yo recuerde, pues son reglas de encuentro que se tienen escritas y que cada piloto las carga allí en un tarjetero para que él los esté repasando de manera permanente y las cumpla. Pero decir que hay una más importante que la otra, no, porque pues todas difieren, son como determinantes, ¿no? Nunca podrá atacar un avión en tierra, no sé qué tal. Eso es diferente a que si un blanco no está bien identificado, sí, es diferente, pero son 5 punticos, creo, o 4, en donde se quiso como concentrar todo con relación a los derechos humanos, del DICA y todo este tema. Entonces por eso fue que esas reglas de encuentro se establecieron y cada piloto, cada comandante de aeronave tenía que tenerlas muy claras y era como materia de examen permanente, ¿no? Y eso nos pudo permitir también tener tranquilidad en nuestra operación, porque pues
al entregar las armas es una cosa muy compleja, muy difícil, muy importante y de mucha responsabilidad. Entonces, al tener esas reglas de encuentro, pues nos iba a permitir que estuviéramos muy seguros de hacer la tarea bien y que no vayamos a incurrir en temas como eso de derechos humanos, fratricidios, ir a tener problemas eh, de derechos humanos como tal también, que era lo más importante. Claro, entonces usted nos señala que ellos las tenían en un tarjetero y además de eso eran evaluadas de manera constante. ¿Cómo era esa evaluación o cómo era esa interiorización de los pilotos, principalmente que participaban en las operaciones, sobre esas reglas de encuentro y sobre todo su importancia en el impacto del respeto de los derechos humanos de la población civil? Pues nosotros teníamos un entrenamiento permanente a todos los pilotos en todos estos temas. O sea, eh, la capacitación que se realizaba era frecuente, pues no era todos los días, pero sí, por decir algo, cada mes estaba recordando estos temas, digo yo. No puedo decir exactamente las fechas, pero sí, sí era frecuente estarles insistiendo a los pilotos el cuidado que teníamos porque ellos eran los ojos ya al finalizar la operación, o sea, básicamente en ellos recaía toda la operación. Entonces, por eso era tan importante que ellos estuvieran muy conscientes de lo que hacía y que tuvieran muy claras estas reglas y que las entendieran muy bien también, ¿no? Para que las aplicaran de una manera correcta. Entonces, pues como le digo, era materia de que ellos las aprendieran, las tuvieran y las tuvieran siempre repasando. Y hubo operaciones en donde se devolvieron porque el piloto no operó, pero nunca fue castigado ni fue, no, sino que se le dio la razón porque no cumplían los 5 pasos de estos, o no cumplía que estaba plenamente identificado en la mira el blanco, o que no tenía clara el objetivo militar, sí, lo que hice acá, ¿no? No sé si estoy claro en eso. Sí, en ese evento en el que, por ejemplo, el piloto se devolvía porque no era posible respetar esas reglas de encuentro, ¿cuál era el trámite a seguir para efectos de dejar la constancia de que la operación no se adelantó? Bueno, todos estos trabajos, digamos, de apoyos aéreos cercanos, entrega estratégica de armamento y demás, llevaban todo a una planeación, ¿no? Todo empezaba, como les digo yo, el requerimiento y demás cosas. Digamos que en el apoyo aéreo cercano, pues que cumpliera todo ese requerimiento, todo se escribía, se dejaba plasmado en un sistema que tenía la Fuerza Aérea que se llama el CIO, es donde se implementa, es un sistema que ahí se maneja toda la trazabilidad de las operaciones. Entonces, si ustedes hoy van al Comando Aéreo de Combate número 2 a pedir el listado de las operaciones que ha realizado durante los últimos años, pues a través de este sistema encontrarán toda la trazabilidad. Creo que eso lo hicieron de acuerdo a esta donde me informaban a esta citación, donde me informaban que ustedes fueron al Comando Aéreo de Combate número 2, que pidieron las operaciones que se realizaban entre el 2000, bueno, todo el resumen de esto. Entonces, a través de ese CIO, entonces se tiene toda la trazabilidad. Entonces, el piloto al llegar se hacía un briefing para iniciar el trabajo, como una reunión para decir qué es lo que se va a hacer. Y al finalizar la tarea, la misión, entonces al aterrizar íbamos nuevamente a hacer el post-briefing. Entonces, donde sacábamos temas por qué no se hizo, entonces ahí quedaba establecido y escrito por qué motivos no se hizo, como para sacar lecciones aprendidas e ir corrigiendo que nos faltó e ir cada vez siendo mejores en lo que hacíamos. Entonces todo este sistema CIO nos ha permitido llevar una retroalimentación de todas las operaciones, una trazabilidad de las mismas y poder entonces aprender cada día y mejorar, ¿no? Más o menos es eso. Pero eso, siempre llegábamos a hacer un post-briefing donde ahí hablábamos de lo que pasó, obviamente siempre liderado por el comandante de la unidad, que era el comandante y responsable de la misma. Para este periodo de interés del que estamos hablando, años 2004 a 2005, durante su permanencia ahí en el CACOM 2, ¿usted supo de alguna operación en la que se haya violado alguna de las reglas de encuentro por alguno de los pilotos?
No, que yo me acuerde, no, no, que yo recuerde, no. En caso de que hubiera sucedido, ¿cuál era el trámite a seguir? Pues obviamente ahí teníamos, sí, teníamos los asesores jurídicos y el juez penal militar, ¿no? Depende de la falla que haya cometido, si habían muerto, pero que yo recuerde, no, eso sí estoy seguro que no hubo, porque si no ya me hubiera acordado de eso, que eso sí sería muy grave. Bien, ahora sobre la presencia de grupos paramilitares, el magistrado ya le hizo algunas preguntas, yo solo quiero retomar algunas. La primera sería, ¿usted en alguna de las reuniones de Estado Mayor escuchó, recibió alguna instrucción o lineamiento asociada a no adelantar operaciones o a no descargar armamento ante la presencia de grupos paramilitares? No, 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 para nada, absoluta. Eso sí no, eso sí lo tengo clarito. Y aquí nunca se habló, en todas las reuniones que yo estuve, nunca se hablaba de no ejercer o no aplicar la fuerza a ciertos sectores de los agentes generadores de violencia. Por el contrario, en nuestro plan Pegaso estaba contemplado que todos los agentes generadores de violencia, y ustedes pueden pedir por lo menos si quieren tener constancia, ahí en el plan Pegaso estaba muy claro y determinado, todos los agentes generadores de violencia teníamos que someterlos o limitar la voluntad de lucha, que es lo que buscábamos. Nosotros lo que buscábamos era que haya mermar, mitigar esa voluntad de lucha de estos grupos armados para poder llegar a una paz de este conflicto, porque como le digo, pues nosotros sabíamos que 50 años de conflicto y si seguíamos en estas mismas condiciones, pues esto nunca iba a parar. Entonces, el hecho de aplicar la fuerza, de someter, de mitigar, pues mire lo que llevó, gracias a todo ese trabajo, posteriores años pues llevaron a que las FARC se sentaran a una negociación, ¿no? Que pues los resultados sea lo que sea, pero se obligó porque ya ellos se dieron cuenta que no podían seguir delinquiendo de esa manera. Si bien en este periodo usted no piloteó las aeronaves, con su experiencia como piloto quisiera preguntarle qué tan sencillo era poder identificar, por ejemplo, en una operación de apoyo aéreo cercano, la pertenencia de un grupo a una afiliación específica a las autodefensas. ¿Había alguna forma, tenían alguna forma sobre lo que portaban, lo que vestían, sobre cómo digamos, se movían en el territorio? No, nosotros lo que, o para aplicar la fuerza en el apoyo aéreo cercano, pues nosotros teníamos que confiar en las fuerzas de superficie. Como le digo, el señalador de objetivos militares se había entrenado para eso, y pues confiar en la patrulla, además que, digamos, patrulla, ¿no? O pelotón, entonces que estaba en ese conflicto en ese momento con ese agente generador de violencia, y que nosotros llevamos el respaldo como tal de que un comandante de división, con todo su equipo y que el conocedor de lo que estaba pasando en el área, pues solicitaba ese requerimiento. Llegar a decir nosotros que, oiga, que este es blanco, que este es rojo, que este es verde, no es tan fácil. Por lo que mismo digo, nos tocó enseñarle a la gente cómo guiar el armamento, porque pues eso es el básico, eso no es que estén ahí en zonas abiertas para poder identificar. Entonces no es muy fácil. Ahí es confiar en el señalador de objetivos, confiar en esa patrulla que está haciendo las cosas bien y que necesitaba ese apoyo, ¿no? Es eso, plena confianza en eso, ¿no? Porque si no, ahí sí estaríamos complicados. Gracias, señor Lozano. Señor magistrado, no tengo más preguntas. Bueno, doctora, gracias. Muchas gracias. Le pregunto ahora a la señora representante de víctimas si tiene alguna pregunta para el señor Lozano. Buenas tardes, señor magistrado. No, por el momento no tengo ninguna pregunta. Muchas gracias. Hemos llegado al final de las preguntas que estaban previstas para esta diligencia, señor Lozano, pero antes de terminar quisiera hacerle un par de precisiones. En primer lugar, preguntarle si tiene usted alguna información adicional, algo que quiera añadir, complementar o corregir a lo que ha declarado el día de hoy.
No, yo creo que ya está claro todo lo que me han preguntado y que he podido. Lo que sí dejo claro es que pues ustedes me llaman aquí a testimoniar, es la palabra, no sé si será, discúlpeme, a brindar un testimonio. Y créame que por respeto a todos ustedes y eso pues he tratado de traer aquí y de colaborar como ustedes me dicen para que ustedes puedan hacer su trabajo bien. Me he empeñado a eso, a contarles y a decirles que lo que realmente sé, lo que realmente sucedió y estoy seguro de que pues ojalá esto le haya servido a usted y a ustedes para que entiendan mejor la situación que se presentaba en ese momento, ¿no? Espero que haya sido útil de la manera como les pude responder. Entiendan también un poquito que son 20 años largos, no me acuerdo ya ni lo que dije ahorita, pues no es fácil, pero créame que también pues me tocó coger y recordar un poquito de las cosas, pero es muy difícil ponerse uno a grabarse todo, entonces pues más o menos leí algunas cosas para poder dar unas respuestas, si no son exactas, pero como les dije, puedan que no ser exactas, pero sí es acorde a lo que sí vivía, a las funciones que representé allí en ese momento y cómo trabajamos en el CACON 2 en el 2004 y 2005. Le entiendo lo que nos señala, señor Lozano. También en esa misma línea quería indicarle que los magistrados y magistradas relatores del caso van a revisar esta declaración que usted ha rendido el día de hoy. Y de considerar lo necesario podrán pedirle que la amplíe en algún sentido, bien sea que comparezca nuevamente a rendir testimonio, ampliar la declaración o que envíe algún complemento escrito. En cualquiera de esos casos le comunicaremos oportunamente por los canales por los que le fue comunicada la decisión que lo convocó el día de hoy. Y además de eso, si usted recuerda algún detalle que considere importante precisar, si tiene alguna información adicional que quiera aportar, documentación, algún soporte, también puede hacerlo y no necesita para ello esperar a que lo convoque la jurisdicción nuevamente. En cualquier momento, si usted tiene información adicional, documentación o algo que quiera aportar, puede hacerlo dirigiendo el escrito o la solicitud a la Jurisdicción Especial para la Paz. Recomendamos que esto, por supuesto, sea siempre con la asesoría de su representante judicial. Habiendo dicho esto, entonces, llegamos al final de esta diligencia. Procedo a cerrarla, recordando que su desarrollo está orientado al esclarecimiento de la verdad y la materialización de la justicia restaurativa. Se cierra la diligencia siendo las 3 de la tarde y 38 minutos del 20 de junio de 2024. Diligencia de declaración jurada con el señor Pedro Ignacio Lozano Quinche. Muchas gracias, señor Lozano, por su participación y a las demás personas que han comparecido el día de hoy. Buenas tardes. Muchas gracias a todos. Muy amable.